Nunca imaginé que el secreto para el éxito podría estar en la solidaridad de un extraño. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La mañana se sentía pesada, como si el aire tuviera un sabor amargo. La puerta se cerró con un golpe seco. Mi madre, cansada y agotada, se quedó en la sala, buscando en sus ojos un rayo de esperanza. Pero se desvanecía, junto con la última luz del día. Los recibos estaban esparcidos por la mesa, el color blanco desgastado por el tiempo y la desesperanza. La nevera, medio vacía, parecía burlarse de mí. Un último trozo de pan, y ya. No podía permitir que todo terminara así, no podía dejar que la angustia se convirtiera en nuestra habitación, ni en nuestras sonrisas. Cerré los ojos y respiré, intentando ocultar el nudo en mi garganta. Mis amigos, esos que una vez prometieron estar siempre a mi lado, se desvanecieron como sombras al caer la noche. Pero había un extraño, un hombre que cruzó mi camino en el balcón del cuarto piso. Tenía una sonrisa cálida. Lo llamaban el sabio del barrio. Siempre sabía lo que decir. A veces, a la vida hay que abrazarla, aunque duela, me dijo una tarde. Difícil de creer, pero algo en su mirada ardía con verdad, así que cuando me encontré con el desespero, busqué su luz. Un consejo, una señal. Su voz resonó en mi mente. Entonces, mientras el sol desaparecía, vi como la sombra de un nuevo día se acercaba. En un instante, llegó un mensaje a mi celular. Un número desconocido. Abrí el mensaje. Decía, tu éxito está a la vuelta de la esquina. Solo necesitas confiar en un desconocido. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se entrelazó con la curiosidad. Pero, ¿qué quería decir el extraño? Sus palabras tenían un eco que resonaba, una promesa incierta. Un susurro entre la niebla. Tenía que saber más. Tomé aire y me preparé para enfrentar lo desconocido. Aquel extraño había despertado en mí una chispa de esperanza, una conspiración entre el destino y el coraje. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que estemos suscritos al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, pulsa el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera mi angustia. Me desperté sintiéndome atrapado en una niebla de incertidumbre, y a pesar de la promesa del extraño, la desesperanza me envolvía con fuerza. Sin embargo, había un destello en mi interior, recordaba la frase del sabio del barrio, a veces, a la vida hay que abrazarla, aunque duela. Apenas había salido el sol cuando decidí ir al mercado que quedaba a unas calles de casa. Quizá allí encontraría respuestas o, al menos, un poco de distracción. Mientras caminaba, la imagen de mis amigos me asaltó una vez más. Me preguntaba si tenía al menos el valor de buscarlos. Pero, ¿quién podría buscar a quien realmente no estaba allí? El bullicio del mercado me envolvió, con sus colores vívidos y aromas cautivadores. Podía sentir la vibrante energía de la gente en cada esquina. En un rincón se escuchaba la melodía de un violinista, cuya música parecía desgarradora y hermosa a la vez. Me detuve a escuchar, y en ese instante, comprendí que no todo estaba perdido. Algo en esa melodía me tocó, una conexión entre él y yo que fui incapaz de explicar. Solo pude sonreírle, y él inundó mis pensamientos con un guiño de complicidad. Mientras observaba un puesto de frutas, un pequeño niño se acercó, sus ojos llenos de curiosidad al ver cómo examinaba los plátanos. ¿Te gustan?, me preguntó con una sonrisa deslumbrante. Su alegría era contagiosa. Le respondí que sí, que me encantaban. Son los mejores, y son buenos para los músculos, afirmó confiado, agitando sus brazos. Comenzamos a charlar, y mientras aquel niño parloteaba sin parar sobre sus sueños de ser futbolista, sentí que una parte de mi carga comenzaba a levantarse. Fue entonces que recordé el mensaje del desconocido. Con un arrebato de valentía, decidí responder.
Escribí un simple estoy listo para conocer a ese extraño. No sabía qué esperaba, pero la necesidad de un cambio me empujaba hacia adelante. Regresé a casa con una bolsa de plátanos y un pequeño destello de esperanza en mi corazón. Cuando llegué, mi madre estaba sentada, mirando por la ventana. ¿Qué has traído, hijo?, me preguntó con un ligero tono de curiosidad. Le devolví una sonrisa, y mientras le decía que había encontrado plátanos frescos, algo dentro de mí comenzó a integrar el caos que había estado sintiendo. También conocí a un niño que me habló de fútbol, agregué, tratando de encender una chispa en su ánimo. Al caer la tarde, mientras la sombra de la noche se extendía, los ojos de mi madre reflejaron sorpresa y satisfacción. Es genial escuchar eso, dijo, a veces, las pequeñas cosas pueden cambiar nuestro día. En su expresión, vi una fragancia de esperanza que había estado ausente desde hacía mucho tiempo. De pronto, mi celular vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje del número desconocido. Mañana a las 10 de la mañana, ven al café de la esquina. Te estoy esperando. La curiosidad chocó con el miedo en mi pecho. ¿Qué había detrás de ese encuentro? ¿Quién era realmente el extraño? Mil preguntas asaltaron mi mente, pero una sola dominaba. Debería ir. Miré a mi madre, quien seguía concentrada en su propio mundo. Podía sentir el nudo en mi garganta nuevamente, pero esta vez, el deseo de actuar superó la ansiedad. Miré al reloj, sintiéndome al borde de un precipicio. Quería salir corriendo a descubrir lo que la vida tenía reservado para mí, pero, al mismo tiempo, el temor a lo desconocido me atenazaba. Finalmente, respiré profundamente. Mañana sería un día decisivo, y esperaba que aquel extraño tuviera alguna respuesta. Una conexión genuina de solidaridad y pasión por la vida parecía acercarse a mí, y aunque el miedo todavía acechaba, decidí abrazar la incertidumbre. ¿Sería él capaz de encender una luz en este laberinto? La noche se cerró sobre mí, crujidos lejanos de la vida en la calle resonaban en mis oídos. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas que ese encuentro cambiara el rumbo de nuestras vidas. Tanto para mí como para mi madre. La mañana siguiente, un nuevo capítulo nos esperaba, pero el verdadero misterio y la posibilidad de cambio aún estaban por desvelarse. Desperté al día siguiente con el sonido tenue de la lluvia golpeando los cristales de la ventana. Era un murmullo suave que parecía susurrar los secretos del cielo. Miré el reloj y noté que el tiempo se deslizaba de mis manos. La ansiedad se apoderaba de mí mientras el café se acercaba como un tren en marcha. Toda la niebla de la víspera había vuelto a rodearme, pero esta vez decidí que no habría retrocesos. Me vestí con un propósito renovado, sintiendo la corriente de nervios vibrar en mis venas. Mientras bajaba las escaleras, el aroma del desayuno inundó la casa, pero no tenía hambre. Mi madre me sonrió al verme, con una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. ¿Todo bien, hijo?, indagó con un susurro. Voy a ver a un amigo, respondí, y aunque no era del todo cierto, sentí que sus ojos me buscaban en busca de la verdad. No te quedes demasiado tiempo, sí, agregó, con un leve temblor en su voz. El cielo continuaba gris al salir, pero la lluvia había disminuido, dejando el aire fresco y con un ligero sabor a tierra. Caminé por las calles resbaladizas, sumido en mis pensamientos. Preguntándome sobre el extraño, me planteé si estaba preparado para lo que vendría. Mis pasos me llevaron al café, donde una mezcla de luces cálidas y el aroma a café recién hecho creaban un ambiente acogedor. Al abrir la puerta, la campanita sonó como un heráldico que anunciaba mi llegada. Las miradas se posaron en mí, pero solo había un rostro que buscaba, el del extraño. A lo lejos, vi a un hombre sentado en una mesa en la esquina, la mirada fija en su taza de café. No podía evitar sentir un calofrío recorrerme. Así que me acerqué, con cada paso cargando un peso que antes no había sentido. Él levantó la vista al notar mi aproximación y sus ojos estaban llenos de una tristeza que resonó en mi alma. Hola, dijo con una voz suave, casi como un eco. Me alegra que vinieras. Me senté cautelosamente frente a él. Soy quien respondió tu mensaje, murmuré, sintiendo la trepidación en mi voz. Sin embargo, lo que encontré en su mirada era algo que no esperaba, una mezcla de comprensión profunda y un destello de esperanza. Voy a ser honesto contigo, comenzó, no sé si puedo ofrecerte respuestas, pero a veces,
Hablar con un extraño puede ser el primer paso hacia la libertad. En ese momento, sentí la necesidad de abrirme, de desahogar todo lo que había reprimido. La desesperanza me había acompañado mucho tiempo, y este encuentro podía ser el aire que necesitaba para empezar a respirar de nuevo. Comenzamos a charlar, y mientras hablaba, me di cuenta de que estaba en presencia de alguien que realmente entendía lo que era cargar con el peso de la soledad. Compartió su propio viaje, sus pérdidas y su lucha por encontrar significado. Entre las palabras, creció un hilo de conexión entre nosotros, hasta que su voz se volvió un eco de algo que siempre había llevado dentro. A veces, necesitamos para aprender a dar para recibir. Poco a poco, mi historia comenzó a fluir y el extraño se convirtió en un refugio. Hablamos sobre mis amigos, mis sueños perdidos y mis temores. Su expresión permanecía impasible, pero había algo en su postura que me alentaba a seguir. Sin embargo, a medida que la conversación se iluminaba con momentos de claridad, una sombra cruzó por su mirada. Hablo desde mi experiencia, pero no puedo cambiar lo que no ha sucedido. Antes de marcharme, quiero que sepas que la esperanza está en ti. Una campana sonó en un rincón del café, y un grupo de jóvenes entró riendo y hablando animadamente. El contraste de su alegría feroz me golpeó. Era un recordatorio brutal de lo que había perdido. Sin poder evitarlo, la tristeza se apoderó de mí. ¿Qué era la vida sin esos momentos de felicidad compartida? ¿A dónde había ido la inocencia de aquellos días? Sabes, dijo el extraño, notando mi inquietud. Tienes más poder del que imaginas. La vida tiene una forma de curar, y a veces simplemente debemos permitir que suceda. Su mirada era intensa, y aunque sus palabras eran reconfortantes, no podía sacudirme la sensación de que había más en su historia. Antes de que pudiera preguntar, él se levantó. Debo irme. Pero recuerda, siempre hay un poco de luz en la oscuridad. Y en un instante desapareció por la puerta, dejando un vacío a su paso. En ese momento, mi mente giró en un ciclo de desasosiego. ¿Era realmente un adiós o una promesa de regresar? Mientras me quedaba allí, sintiendo como el mundo continuaba su curso a mi alrededor, una propuesta fugaz cruzó por mi mente. ¿Y si pudiera encontrarlo de nuevo? ¿Y si se convirtiera en el faro que necesitaba para salir de esta tormenta? Salí del café y, mientras la lluvia comenzaba nuevamente a caer, noté que mi corazón latía con una pequeña chispa de determinación. Las palabras del extraño resonaban en mi mente, pero la vida, hasta ese instante, había sido una serie de decisiones. Y tal vez el próximo paso debía ser mío. Pero cuando volví a casa, descubrí que la verdadera prueba apenas comenzaba. Algo había cambiado sin que yo me diera cuenta. Al entrar, me encontré con algo inesperado. La luz del salón brillaba intensamente, y mi madre tenía en la mano un viejo álbum de fotos. Mira esto, dijo con entusiasmo. A medida que hojeamos las páginas, una imagen de un viaje familiar cayó delante de nosotros. En ella, un viejo amigo sonreía a la cámara y, en un instante, comprendí que la conexión a su historia podría atar mi futuro de un modo inimaginable. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez, sentí que no estaba solo. El eco de sus palabras llenó el aire, y comenzó a florecer en mí una nueva decisión. Pero lo que no sabía era que el camino por delante guardaba mucho más de lo que podría haber imaginado. El día siguiente llegó con un cielo despejado, una noticia inesperada que contrastaba con la turbulencia interna que aún llevaba dentro. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las sombras que había cultivado en mi corazón durante tanto tiempo. A pesar de la calma externa, las emociones seguían enredadas en mi mente, un laberinto de esperanza y miedo. Desayuné en silencio, las palabras del extraño resonando como un fondo musical en mis pensamientos. Decidí que no podía dejar que esa chispa se apagara sin intentar algo. Había que buscarlo, volver al café, encontrar en sus consejos algún sentido en medio del caos que reinaba en mi vida. Mientras me vestía, mi mirada se detuvo en aquella imagen del álbum, en el rostro sonriente de aquel amigo perdido. Una extraña conexión florecía al recordarlo. ¿Qué habría sido de él? Ese interrogante me impulsó a salir de casa con una combinación de ansiedad y determinación. Tenía que hacer algo más que seguir en este ciclo de soledad. El aroma familiar del café me recibió cuando abrí la puerta. El ambiente estaba lleno de murmullos y risas, y reconocía algunas caras del día anterior. Busqué la figura conocida en la esquina, pero no estaba.
Una pequeña decepción se sembró en mi pecho, como una semilla que apenas empezaba a germinar. Y ahora que, pedí un café y me senté en la mesa donde había hablado con el extraño, recordando cada palabra con un cúmulo de emociones. Melancolía, esperanza, conexión. Observé cómo la vida seguía a su alrededor, un flujo incesante de historias que podría ser similar a la mía. Así que decidí hacer algo diferente. Me levanté, el café aún en mano, y me acerqué a una mesa donde unos jóvenes charlaban animadamente. «Hola, ¿puedo unirme?», pregunté, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mis palmas. Ellos se miraron confundidos, pero uno sonrió y movió la mano en una invitación. Al instante, me vi atrapado en un torrente de conversación y risas. La calidez de su compañía iba disipando las sombras que había traído, a medida que compartían anécdotas de sus vidas. Esa sensación de aislamiento comenzó a desvanecerse. Entre historias sobre festivales y viejas amistades, sentí que el ciclo de mis días grises tal vez podía romperse. Comencé a reír, a dejar salir la angustia que me había mantenido prisionero. En ese intercambio de palabras, descubrí que aún había posibilidades, aún podían surgir conexiones inesperadas. Uno de ellos, un chico llamado Lucas, compartió su propio proceso de encontrar su pasión en la fotografía. A veces, solo necesitas atreverte a salir y arriesgarte, dijo con un brillo en sus ojos. Su entusiasmo fue contagioso, y casi pude ver una ruta donde mis propios sueños olvidados podrían renacer. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, no podía evitar sentir que algo seguía faltando. Era el extraño el que había dejado una marca, como un destello en la niebla de mi vida. Al mirar alrededor, me pregunté si realmente lo volvería a ver. Sin quererlo, esa esperanza se convirtió en una sombra que a veces oscurecía las risas que me rodeaban. Cuando la conversación comenzó a desvanecerse, y la luz del café cambió de cálida a dorada, decidí dar un paso adelante. Agradecí a los nuevos amigos por su compañía, prometiendo volver. Salí del café con el corazón un poco más ligero, sintiendo como el aire fresco abrazaba mi rostro. Pero la verdad golpeó mi mente. Las promesas de conexión eran agradables, pero me temía que fueran solo distracciones temporales. Al caminar por las calles, decidí que no podía dejar que el día terminara sin un nuevo intento. Busqué en mi memoria la dirección del extraño y, con paso ligero, me dirigí hacia la zona donde había sentido más vida, hacia su mundo. Mientras me acercaba a aquella calle familiar, una sensación de incertidumbre llenó mi pecho. ¿Qué pasaría si no lo encontraba? Y si no estaba interesado, pero entonces, en mi mente, resonó su frase: la vida tiene una forma de curar, y a veces simplemente debemos permitir que suceda. Tal vez, solo debía intentar dar mi paso hacia esa posibilidad. Cuando llegué a la calle, el eco de los pasos se sintió como un repique en mi corazón. Sin embargo, al girar la esquina, algo me detuvo en seco. Allí, a unos metros de distancia, vi una figura que se asemejaba a él. El extraño estaba de pie, mirando hacia el horizonte, como si esperara a alguien. Mi corazón se aceleró, y en un impulso, me moví más rápido hacia él. Era posible que aquel recorrido no terminara aquí, que quizás nuestras historias entrelazadas aún tenían mucho que contar. Pero justo cuando estaba a punto de llamarlo, noté que en sus manos sostenía una carta, y su expresión era más intensa de lo que hubiera imaginado. Había una tensión palpable en el aire, algo que no podía identificar, pero que de inmediato generó un escalofrío en mi espalda. ¿Qué guardaba en esa carta? ¿Era una continuación de su historia o un remanente de un dolor pasado? De repente, se dio la vuelta, y nuestros ojos se encontraron. Su mirada, desbordante de emociones, capturó mi atención de inmediato. Y justo en ese instante, el universo pareció detenerse. Tenía que saber, necesitaba entender. Y sin poder contenerme, pronuncié su nombre en un susurro. ¿Tú? Aquel cruce de miradas compartió secretos que aún no habíamos desnudado, y en el aire flotaba la promesa de que la verdad, una vez revelada, podría cambiarlo todo. La angustia en su mirada era casi palpable. Por un momento, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Las risas de los transeúntes y el murmullo de la ciudad se convirtieron en un eco distante. Me quedé allí, atrapado entre la urgencia de abordar lo que había entre nosotros y la incertidumbre de las palabras que no había dicho. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblorosa,
como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. Yo te busqué, respondí finalmente, luchando por recordar el propósito de mi búsqueda en medio del torbellino de emociones. Necesitaba hablar contigo. Lo que dijiste el otro día resonó en mí de maneras que no esperaba. Él miró hacia abajo, la carta en su mano pareciendo más pesada que antes, su expresión consciente del peso de una decisión que debía tomar. Por un instante, todo lo que había planeado decir se desvaneció. La curiosidad sobre lo que contenía la carta creció en mí, una sombra que competía con mi deseo de compartir lo que sentía. Esto comenzó, señalando el papel, no es lo que crees. No sé si ahora es el momento adecuado para hablar de lo que hay entre nosotros. Mis esperanzas se tambalearon ante esas palabras. ¿Por qué no? Tal vez esto sea el momento perfecto. Tal vez nosotros seamos el momento perfecto. La urgencia de mis palabras superaba a la lógica, pero la conexión que había sentido desde el primer instante era más fuerte que cualquier miedo. Él alzó la mirada, esa chispa que había tenido antes comenzó a regresar, y con ella, una vulnerabilidad que había estado escasa antes. El asunto es que la carta, su voz vaciló antes de continuar, es una despedida. Si el aire ya había sido escaso, en ese momento sentí que se evaporaba por completo. ¿Una despedida? ¿De quién?, interrogué, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía permitir que esa posibilidad me destrozara sin intentar cambiar su rumbo, de alguien que ha sido una parte importante de mi vida. Mi hermano. El nombre brotó de sus labios suave, pero el dolor cegador en su mirada decía todo lo que las palabras no podían transmitir. Falleció hace unas semanas. Esta carta es lo último que me dejó, y no sabía si debería abrirla. Su voz se quebró. No sé cómo seguir después de esto. El peso de su tristeza me alcanzó y a pesar de mis propios miedos, sentí un impulso profundo de acercarme más a él. Lo siento tanto, murmuré, sintiendo las lágrimas apretar en mis propios ojos. No puedo imaginar por lo que estás pasando, pero aquí estoy. No tienes que lidiar con esto solo. Él dio un paso hacia mí, y por unos segundos, solo quedamos envueltos en una atmósfera cargada de dolor compartido. Podía sentir la fragilidad de su estado, el hundimiento de su mundo, y a pesar de la pena y la desesperanza, había un rayo de luz en la conexión que estábamos forjando. Es extraño, ¿no?, dijo de repente, un destello de sonrisa triste atravesando su rostro. Venir a un café y de repente encontrarte rodeado de gente y sentirte más solo que nunca. Pero tú llegaste. Y aunque esto sea el final de una historia, siento que tú podrías ser el comienzo de otra. Ese destello de esperanza brilló en nuestros corazones, y lo que al principio era una búsqueda por respuesta se había transformado en algo más profundo. Tal vez, si abres la carta, encontraremos una manera de seguir adelante, sugerí, dándole un suave empujón hacia su propio camino. Él dudó, pero finalmente asintió. Entonces, con un temblor en sus manos, comenzó a desplegar la carta. Las letras en el papel parecían cobrar vida, y en esa búsqueda de significado, sentí que estaba a un paso de descubrir no solo su verdad, sino la mía también. Vamos a descubrirlo juntos, le dije, uniendo mis dedos con los suyos sobre la carta. La tensión en el aire se transformó, y la conexión que compartíamos prometía desvelar no solo el pasado de su hermano, sino también la posibilidad de un nuevo futuro para nosotros. Con cada palabra que él leía, un hilo de conexión se tejía entre nuestras historias, una historia marcada no solo por el dolor, sino por la promesa de la sanación. En ese instante, comprendí que cada despedida trae consigo la semilla de un nuevo comienzo. Al culminar la lectura, él inhaló profundamente y me miró, y lo que vi en esos ojos fue diferente. Era un llamado, una invitación a atrevernos a explorar lo desconocido. Y antes de que pudiera procesar plenamente esa revelación, agregó con una determinación renovada que resonó en mis propias esperanzas: quizás, solo quizás, haya más cosas que descubrir. Pero justo cuando pensábamos que nuestra historia comenzaba, un grito cortó la atmósfera, resonando en el aire, un eco de angustia. Al girar la vista, un grupo de personas corría hacia nosotros, la confusión iluminada por un alboroto que creó un nuevo miedo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? Era un recordatorio brutal de que la vida podía cambiar en un instante, llevándonos a terrenos donde el dolor y la esperanza a menudo coexistían. Y en ese preciso segundo, me di cuenta de que la búsqueda de respuestas estaba lejos de haber terminado. La carga de la tensión estaba en el aire mientras el grito se disipaba y los murmullos comenzaban a manejarse entre los presentes.
Las risas incluso habían desaparecido, dejando atrás un silencio incómodo que era tangible. Miré a su rostro, buscando algún indicio de lo que sentía aún en medio del caos, y vi un miedo que se entrelazaba con la tristeza ya presente. Deberíamos irnos, sugirió, sus ojos aún escrutando la multitud, pero en su tono había una mezcla de vulnerabilidad y desafío. No, quizás sea mejor quedarnos. Necesitamos entender qué está ocurriendo, respondí, sintiendo que en esta decisión había una forma de enfrentarnos juntos al miedo, algo que podría permitirnos crecer. Podría ser solo una falsa alarma. Un par de personas más se acercaron, sus rostros llenos de preocupación, explicando que había un accidente cerca, un atropello que había causado pánico. Me pregunté si su mente también estaba divagando hacia la fragilidad de la vida, como un instante podría cambiarlo todo. La realidad que vivíamos a menudo se mostraba más cruda de lo que imaginábamos. ¿Y si te encuentro en un instante así? ¿Qué pasaría si también yo tuviera que decirte adiós? La pregunta me salió casi sin pensar, una reflexión acerca del dolor que ahora parecía palpitante y cercano. Su mirada se endureció al escucharla, y el miedo se tornó en una chispa de lucidez. Es lo que me preocupa. Hay tantas cosas que no he dicho ni hecho. Y con mi hermano la vida nunca se detiene para cerrar esos capítulos. Sus ojos buscaron los míos, una conexión profunda que parecía superar la tragedia del momento. Pero aún hay tiempo, respondí con convicción, buscando en su mirada una respuesta a mis esperanzas. No puedes permitir que ese miedo te paralice. Hay que luchar por cada momento, por cada palabra. Siento que esta tarde nos ha traído hasta aquí por una razón. Mientras el bullicio aumentaba alrededor, sentí el estruendo de la vida tomando fuerza. En un acto impulsivo, tomé su mano, un gesto que buscaba hacer que entendiera que no estaba solo en este camino incierto. Vamos, salgamos a tomar aire. Hacer esto juntos es lo que realmente importa ahora, él asintió, la chispa de determinación regresando poco a poco a su rostro. Juntos, nos alejamos de la muchedumbre, dejando atrás el miedo y buscando un rincón más tranquilo donde pudiéramos ser solo nosotros. Una vez lejos del tumulto, nos detuvimos en una plaza vacía, donde el sol comenzaba a caer, envolviéndonos en una luz dorada. A veces creo que las tragedias nos obligan a ver lo que realmente importa, murmuró, casi para sí mismo. Y en medio de este caos, tú has sido una claridad inesperada en mi vida, porque quizás necesitamos ser ese apoyo para otros. Tal vez eso nos permite sanar, respondí mientras lentamente comenzaba a abrir mi corazón. Nunca pensé que podría sentirme tan conectado con alguien en un momento como este. Como si, a través de tu dolor, encontráramos nuestro propio camino. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, una figura conocida apareció a la vista, rompiendo el momento. Era una mujer que se acercaba, su expresión de urgencia difícil de ignorar. Al mirar con más atención, me di cuenta de que era su madre, la mujer que había mencionado en nuestras conversaciones recientes. ¿Qué haces aquí?, preguntó casi gritando, mirando a su hijo con una mezcla de preocupación y reproche. Necesitas volver. No es seguro estar aquí. La reacción de él fue inmediata, sus ojos se llenaron de confusión y enojo. ¿Qué estás diciendo? Necesito estar aquí. Hay cosas que debo resolver. El conflicto en el aire creció, y el escenario se definió de nuevo entre el deber y el deseo, una lucha palpable que cargaba el mismo peso de la carta que aún llevábamos en nuestras manos. Y en ese preciso momento, supe que el camino hacia adelante sería más complicado de lo que jamás podríamos imaginar. Sin poder evitarlo, entrelazando los dedos fuertemente, sentí que una nueva ola de presión se desataba. La búsqueda de respuestas no solo trataba sobre el pasado, sino sobre los desafíos que surgirían en cualquier relación. En lo más profundo, sabía que no solo estaba en juego su futuro, sino el mío también. ¿Qué elegirá ahora? La pregunta resonó en mi mente mientras la mujer intentaba arrastrarlo hacia la incertidumbre de lo conocido. La confrontación prometía más desvelos y, tal vez, una revelación inesperada que podía hacer que nuestro viaje juntos diera un giro irreversible. La tensión en el aire era densa, casi una presencia tangible que abrumaba cada aliento que tomábamos. Su madre, de pie frente a nosotros, parecía ignorar nuestra conexión, como si el mundo se redujera a su preocupación maternal. Lo vi dudar, su mirada oscilando entre el deseo de permanecer y la presión de complacer a su madre. ¿No entiendes? Esto es importante para mí, insistió él, sus palabras llenas de angustia y determinación.
No puedo simplemente volver y hacer como si nada hubiera pasado. Necesito enfrentar esto. Sus palabras me golpearon en el pecho. Sabía lo que significaba esa lucha interna, la necesidad de lidiar con emociones que a menudo quedaban enterradas, con secretos que pesaban como piedras en el fondo del alma. Entre la desesperación y la esperanza, lo vi manifestar un deseo de ser libre. Pero no hay tiempo para eso ahora, replicó su madre, casi suplicando. La vida no se detiene mientras te enfrentas a tus demonios. Te necesito en casa, donde estás a salvo. La decisión que él se enfrentaba no solo lo afectaba a él, sino también a mí. Sentí que nuestras historias estaban entrelazadas, y solo en ese instante comprendí que las elecciones que haríamos tendrían eco en nuestra vida futura. Era un momento crucial. A veces, estar a salvo no significa estar en casa, dije, sintiendo la urgencia de que él escuchara. A veces ser valiente significa enfrentarse al dolor que llevas dentro. Debes decidir qué es lo que realmente importa. Su mirada se volvió hacia mí. En ella había un fuego interno que aún no estaba dispuesto a extinguir. En un susurro, le dije, no estás solo. Te prometo que estaré contigo en esto, pase lo que pase. Su madre, viéndonos en ese momento de conexión, pareció tambalearse emocionalmente, su propia lucha reflejada en su rostro. Solo quiero protegerte, dijo, la voz temblando. A veces, la protección significa alejarse de lo que duele. No quiero perderte, pero lo que duele puede enseñarnos, le respondí, mirándola con una calma que no sentía. A veces, lo que necesitamos es enfrentarnos a las cosas que nos mantienen prisioneros, no huir de ellas. El silencio que siguió apareció como un aliado, permitiendo que todos procesáramos las palabras. Entonces, algo cambió en la postura de su madre, su rigidez se desvaneció por un breve instante y pareció ver la fragilidad de su hijo, el deseo de ser un hombre libre. En aquella luz dorada de la tarde, su condición, su humanidad, se volvieron evidentemente más visibles. Finalmente, él rompió la quietud. Voy a enfrentar esto, y no solo porque lo necesite, sino también por ti, por nosotros. Mi corazón latía desbordado de emoción, y el alivio de su decisión me llenó de esperanza. La mujer respiró hondo, su boca entreabierta revelando la lucha interna que la consumiría. ¿Y si te lastimas? ¿Y si esto no acaba bien? La preocupación estaba grabada en su piel, pero a través de su voz, un destello de aceptación comenzó a asomarse. Si me lastimo, lo asumiré. Aprenderé, él respondió, con una serenidad que contrastaba con las sombras que lo acechaban. Seré valiente, y tú deberías serlo también. Ya no puedo vivir en este miedo. De súbito, un grito agudo rompió la atmósfera tensa, como un eco lejano que resonó a través de la plaza. Todos nos dimos la vuelta, buscando el origen del alarido que cortó el aire. Mi corazón se apresuró de nuevo, como si un presagio oscureciera el momento tan esperado. Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente. Gente corriendo, ojos a la expectativa. Y él me miró, la urgencia en sus ojos brillando, invitándome a dar el salto hacia lo desconocido. Vamos, su madre, por un instante, pareció paralizada entre la esperanza y el temor. La realidad se tornó más confusa, había un cambio en el aire, algo más grande que nosotros. La vida, en su forma más pura y descarnada, se manifestaba de nuevo. Nos aferramos a nuestras decisiones, y en ese preciso momento, entendí que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Enfrentarnos a lo desconocido entrelazó nuestras historias. Mientras el tumulto nos esperaba al frente, una promesa de desafíos que no habíamos anticipado. ¿Qué es lo que realmente importa ahora?, reflexioné, mientras caminábamos hacia el clamor, una nueva incertidumbre cargando nuestros pasos. Sabía que el camino que habíamos elegido podría cambiarlo todo, y el latido de mi corazón resonaba con una anticipación electrizante, pero para eso, primero debíamos enfrentar lo que legítimamente nos aguardaba. Con cada paso hacia el bullicio, sentía como la intensidad de la situación se hacía más palpable, como si un imán invisible atrajera la desesperación de las personas que nos rodeaban. El eco de voces nerviosas se amalgamaba con el palpitante ritmo de mi corazón mientras nos acercábamos al centro de la plaza. Él tomó mi mano, su agarre era firme, casi como si me estuviera agradeciendo silenciosamente por estar a su lado en este momento crítico. A medida que nos acercábamos al tumulto, vislumbramos un grupo de personas apiñadas, casi como si intentaran proteger a alguien. Me detuve un instante, el peso de lo desconocido me hizo vacilar. ¿Qué está pasando?, pregunté,
llenándome de una inquietud que crecía dentro de mí. Vamos a averiguarlo, respondió, con un brillo determinado en su mirada. Con su mano aún alrededor de la mía, avanzamos, separados del resto por una especie de burbuja de claridad. El caos que nos rodeaba se adensaba, pero en nuestro pequeño mundo, todo parecía ser más simple. Una mujer de mediana edad se había desplomado en el suelo, su rostro una máscara de angustia mientras otros intentaban ayudarla. Su llanto desgarrador cortó el aire como un cuchillo, y en su expresión se podía ver la desesperación de un reto que desbordaba la realidad cotidiana. Sin pensarlo, él soltó mi mano y se apresuró hacia ella, sus instintos naturales de ayuda emergiendo entre la tormenta de emociones que lo embargaba. Lo observé a luchar contra sus propios miedos, por un momento, ignorando la marea de caos. Cuando se arrodilló junto a la mujer, su madre lo seguía a una distancia moderada, incapaz de intervenir en lo que parecía ser una elección noble por su parte. Sentí que las palabras que habíamos compartido antes reverberaban en mi mente, su decisión de enfrentar sus demonios ahora manifestándose de formas inesperadas. Cerré los ojos brevemente, deseando una respuesta para la angustia, una señal de que todo estaría bien. Mientras mi mente divagaba, recuerdos de mis propias luchas emergieron, las veces que me sentí inútil, las decisiones que creí que nunca revertiría. Pero ver cómo se lanzaba hacia el sufrimiento ajeno me llenó de un nuevo tipo de esperanza. ¿Está bien?, preguntó él con una paciencia reverberante en su voz. La mujer miraba al horizonte con una mirada vacía, y por un instante, vi reflejado en su rostro reinante el dolor que él había enfrentado toda su vida. En ese momento, comprendí que él no solo estaba ayudando a ella, sino también a sí mismo. Cada acto de bondad que ofrecía lo liberaba un poco más de su propia carga. El caos a nuestro alrededor se convirtió en una especie de ruido de fondo mientras nos uníamos a la lucha por contener el torrente de emociones. Vino un médico, un hombre con la calma necesaria en su voz, y juntos comenzaron a realizar los primeros auxilios. Por favor, mantén la calma, decía el doctor a la multitud. Sus órdenes eran de un nivel de autoridad que no podía ser ignorado. La lucha por la vida de aquella mujer era el centro de atención, un llamado a la empatía que resonaba entre todos aquellos presentes. Observé a su madre, cuyos ojos se humedecían por el miedo y la angustia. Su mirada, antes firme y protectora, ahora se veía superada por una emoción más profunda, un reconocimiento de que la vida no siempre está bajo control. En alguna parte, sus instintos maternos chocaban con la nueva realidad que su hijo se apuntaba a abrazar. Al final, el médico logró estabilizar a la mujer, la cual fue llevada a la ambulancia con un susurro de alivio entre la multitud. Fue en ese instante que comprendí que lo que habíamos presenciado era simplemente una fracción de un ciclo más grande de vida y muerte, de lucha y renacimiento. Y aunque no podía garantizar que su decisión de enfrentar su dolor llevaría a un desenlace feliz, su valentía había inflamado las esperanzas de muchos. Lo hiciste bien, le dije al acercarme a él cuando todo se calmó. Es increíble cómo puedes ayudarte a ti mismo ayudando a otros. Él sonrió. Tenuemente, aunque su mirada se perdió un instante en el horizonte. Pero, si esto es lo que significa ser valiente, me pregunto cuántas veces más tendré que enfrentar el dolor. ¿Es esto solo el comienzo? Una inquietud surgió en mi interior, como si la pregunta sonara más como un eco de su propio corazón, lleno de incertidumbres. La noche comenzó a caer, sumiendo el paisaje en sombras que danzaban con la luz de las farolas. La batalla interna que él libraba no había terminado, era más que un conflicto, era un viaje hacia lo desconocido. Mientras comenzábamos a alejarnos del lugar donde el caos había tenido lugar, su madre se acercó lentamente, con el eco de sus propias emociones resonando en su rostro. No sé si puedo dejarte ir y vivir tú mismo, murmuró, la lucha en su voz intensificada. Pero quizás debamos aprender a enfrentar juntos el dolor de diferente manera. Las palabras de su madre sonaron como un nuevo desafío, tensando la atmósfera de nuevo. Si nuestras historias estaban entrelazadas por la lucha, entonces el camino apenas estaba comenzando, una travesía de autodescubrimiento que podría llevarnos a destinos insospechados. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que pronto, una nueva revelación sacudiría nuestras vidas de una manera que jamás podríamos haber anticipado. Mientras nos alejábamos, la plaza comenzó a vaciarse poco a poco, como un río que retrocede después de una tormenta. La noche se apagaba lentamente, envolviendo la ciudad en un manto de quietud que contrastaba con el bullicio recién experimentado. A pesar del alivio por la recuperación de la mujer, el peso de lo que había sucedido aún flotaba en el aire,
como un perfume amargo que se niega a disiparse. Él caminaba a mi lado, su rostro iluminado por las luces titilantes de las farolas, pero sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. ¿Acaso todavía sentía el dolor ajeno? ¿O simplemente se debatía entre la celebración por la vida salvada y la tristeza por su propia carga no resuelta? ¿Estás bien?, le pregunté, moviendo un poco mi mano, buscando un contacto nuevo, un ancla en medio de esta tormenta emocional. Un poco confundido, admitió, dejando caer su mirada hacia el suelo. A veces creo que lo que siento es tan pequeño comparado con lo que otros enfrentan. Y entonces me pregunto, ¿puedo realmente estar bien mientras el dolor persista en el mundo? Esas palabras cayeron como un peso sobre mí, un eco de reflexiones que me había hecho no hacía tanto tiempo. Pero cada lucha es importante, ¿no? Aunque la tuya pueda parecer menos severa que la de otros, no lo es. Tu dolor es válido, detuvo su paso y me miró, un brillo nuevo surgiendo tras la confusión. ¿Sabes? A veces siento que tengo que cargar con el peso del mundo. Si no lo hago, siento que falto a mi deber. Pero, ¿qué pasa con mis propios demonios? Lo entendía. Había momentos en los que mi propio sufrimiento se sentía tan insignificante que prefería ocultarlo tras la bondad de mis acciones hacia los demás. Sin embargo, eso no significaba que debíamos ignorar nuestras luchas individuales. No tienes que ser el héroe siempre. Está bien aceptar que necesitas ayuda también. Mientras hablaba, un grupo que había permanecido al lado de la ambulancia se acercó. Sus rostros, iluminados por una mezcla de gratitud y dolor, reflejaban la profundidad de la experiencia vivida. Uno de ellos se acercó a nosotros, un joven con lágrimas aún brillando en sus mejillas. Gracias, dijo, sus palabras quebradas. Gracias por actuar. Mi madre ella no podía respirar y ustedes no sé qué hubiera pasado sin su ayuda. Era un recordatorio vívido de que la valentía y el dolor coexistían en una red de emociones. Aquellas palabras resonaron en mí, como una nota musical que vibraba a través del aire. Pero lo que me preocupó fue observar cómo su cara se transformaba en una expresión complicada, como si las palabras de agradecimiento desataran una marea de sentimientos reprimidos. ¿Sabes? Debo volver con ellos, dijo él de repente, como si la decisión brotara de un fondo más profundo. No puedo seguir aquí. Necesito enfrentar lo que siento, entenderlo realmente, pero también quiero hacer algo bueno en medio de esto. Está bien, respondí, y aunque en mi interior sentía una punzada de tristeza al verle ir, entendía que no podía retenerlo. Era su momento de dar un paso hacia adelante, de descubrir hacia dónde le llevaría esa reacción visceral ante el sufrimiento ajeno. Siempre estaré aquí para lo que necesites, él asintió, y sus ojos brillaron con una mezcla de agradecimiento y determinación. Se dio la vuelta, comenzó a caminar y, durante un instante, se volvió para mirarme. A veces, creo que la única manera de enfrentar la vida es siendo parte de la vida de otros. Pero también tengo que recordar que soy parte de mi propia historia. El silencio que quedó entre nosotros fue pesado, cargado de un significado que no podía encapsularse en palabras. Y mientras lo observaba alejarse, algo me alertó, no era un adiós, sino más bien un nuevo comienzo. La brisa de la noche trajo consigo la fragancia de los aires frescos, y mientras me quedaba allí de pie, con el eco de sus pasos aún resonando en mi mente, un mensaje de texto hizo vibrar mi teléfono. Era un número desconocido, y el corazón me palpitó con curiosidad. Hola, te necesito. ¿Hay algo que tengo que compartir contigo? Mis manos temblaban mientras leía el mensaje. Sin responder y con un sentido de urgencia, comencé a caminar en dirección contraria, atrapada en un nuevo torbellino de incertidumbre. La noche se expandía a mi alrededor, como si prometiera que eso apenas era el principio de algo mayor que ni siquiera podíamos imaginar. La noche había caído sobre la ciudad, sumiendo todo en una calma que apenas podía contener las emociones convulsivas que llevaba dentro. A medida que las calles se llenaban de sombras conocidas, el eco de los acontecimientos recientes seguía resonando en mi mente. La despedida no era un final, era un umbral hacia lo desconocido. Avancé hacia la dirección del mensaje, una incertidumbre palpable en cada paso. Entre el vaivén de sentimientos y recuerdos, las palabras del extraño "la vida tiene una forma de curar" dieron un nuevo sentido a mi camino. El tumulto de la vecindad donde me había encontrado con él todavía vibraba en mi mente, como una sinfonía de cadenas rotas,
de valor floreciente en medio de la adversidad. Al llegar a la dirección del mensaje, encontré una pequeña plaza iluminada tenuemente, un rincón tranquilo en medio del bullicio de la ciudad. Era aquí donde la vida y el dolor se cruzaban como dos carreteras. Esperé, el corazón golpeando con fuerza, deseando que esta vez las palabras que se compartieran no fueran simplemente ecos de despedida. Entonces, lo vi. Allí estaba él, de pie al borde de un banco, con una mezcla de angustia y determinación en su rostro. Su mirada buscaba algo, alguien, y supe que había un trozo de su corazón aún disponible para mí. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire entre nosotros parecía electrificarse, cargado de tensiones no resueltas. Gracias por venir, dijo al verme, su voz era un suave eco de vulnerabilidad. Es difícil explicarlo, pero hay algo que quiero compartir contigo. Se detuvo y respiró profundamente, como si el poder de su propio dolor, amalgamado con el deseo de sanar, le pesara en el pecho. ¿Recuerdas cuando me hablé de mi hermano? Le asentí, su mirada se volvía más intensa. Me dejó una carta, y antes de irme, no solo estaba por despedirme, sentí que tenía que liberar la verdad que llevaba dentro. Era mucho más que simples palabras, era un intento de liberarme a mí mismo. Los latidos de mi corazón palpitaban en ritmo con su voz, y supe que lo que venía a continuación sería un viaje profundo. En la carta, me dijo que nunca olvidara mis propias luchas. Que vivirlo todo, el dolor y la alegría, es lo que realmente nos hace humanos. Nunca había permitido que alguien entrara así a mi vida, ni siquiera en los momentos más oscuros. ¿Y qué significa eso para nosotros?, le pregunté, aún sintiendo el miedo a que lo que habíamos construido se desvaneciera. Sus ojos brillaron con una mezcla de carga emocional y energía renovada. Quiero que sepas que estoy dispuesto a explorar esto contigo. A enfrentar la vida no solo por mí, sino también por nosotros. Hay un camino que debemos recorrer juntos, y créeme, no tengo todas las respuestas, pero creo que lo que hemos construido puede sostenernos. Una ola de emoción surgió en mí. Las palabras eran un puente que unía nuestros mundos, y por primera vez, sentí que podría reflejar mi propia vulnerabilidad también. Sé que cada día puede ser un desafío. Sé que el pasado duele, pero si lo enfrentamos juntos, podría convertirse en parte de nuestra fortaleza. Mientras hablaba, sentí que un bloque de hielo se derretía en mi pecho. Las palabras buscaban salir, y me dejé llevar. En medio del caos, he encontrado un rayo de esperanza. Mis miedos no se han desvanecido, sino que se han transformado en una búsqueda de algo más profundo. Yo también tengo dolor, pero me alegra compartirlo contigo. El silencio que siguió fue un espacio tierno, donde cada uno comenzó a aceptar la naturaleza de la fragilidad humana. Finalmente, se acercó, su mano tocando la mía, un gesto que prometía un nuevo comienzo. ¿Te gustaría caminar conmigo? Hacia este camino lleno de incertidumbres, para que juntos podamos descubrir esas luces en la oscuridad, sugirió. Sus ojos ardían de propósito, balanceándome entre la risa y las lágrimas. Asentí. Y así, mientras comenzamos a caminar, una profunda sensación de paz me envolvió. Quizás, solo quizás, el camino de la vida estaba hecho de pequeñas elecciones, de valor y colaboración. Estábamos decididos a enfrentar cualquier tormenta, sabiendo que, aunque el sufrimiento siempre nos siguiera, encontrar la luz en él sería nuestra manera de honrar todo lo que habíamos vivido. Las sombras de la noche se desvanecieron ante el brillo de la nueva incertidumbre, y mientras caminábamos hacia ese futuro desconocido, un susurro de esperanza se apoderó de mi ser. A veces, el verdadero éxito está en el coraje de enfrentar la vida, aun cuando parece que todo se derrumba. Y como en este momento, dos almas pueden encontrar paz en la tormenta.